Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres. A partir de una promesa, llamémoslo así, es que llego a descubrir que mi vocación tiene un origen, ¿no? Y esto es a partir de una enfermedad que me sucedió a mí. Mi padre y mi madre fueron al santuario de la Virgen del Carmen y le hicieron una promesa, que si es que yo me curaba de esta enfermedad, yo iba a ser para la Virgen, me iban a entregar a ella. Curiosamente, por esos tiempos, venía un médico de pasada a una clínica. Ese médico da con la cura. Mi papá, mamá le agradecen a la Virgen ese milagro, llamémoslo así, en mi vida, y me entregan a ella, ¿no? Y creo que hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno le entrega a la Virgen, porque a la Virgen se lo toma muy a pecho, ¿no? Y creo que para esto la familia es importante para el sacerdote, al menos para el sacerdote diocesano, porque a partir de ahí descubre que no está solo. Pero es a partir de mi confirmación donde a mí me hacen una pregunta. ¿Te has preguntado lo que quiere Dios de ti? Yo sé que algunas personas se están planteando lo que Dios quiere de ellos, y sé que a esas personas Dios les está llamando. Entonces yo me ponía a pensar, yo decía, ¿cómo el obispo llega a saber algo que pasa por mi corazón? Y cuando yo voy a los círculos vocacionales, no iba tanto con la intención de estar seguro de que yo tenía vocación al sacerdocio, sino más que todo de descubrir cómo era esto. Y cuando llega el momento de la selección, me seleccionan a mí. Entonces yo me quedo completamente sorprendido y hablo con mis papás de la decisión de ingresar al seminario un 24 de diciembre. Les digo a mis papás que ese día me voy a un seminario. La reacción de mis padres fue, obviamente, creo natural, como la de cualquier papá que cree que su hijo va a ser, en fin, un profesional en otra área, y resulta que ha elegido otra cosa totalmente distinta. Pero ayudó mucho a ellos a asimilar esa decisión el hecho de irme visitando en el seminario, y de alguna manera ellos no solamente fueron asimilando mi vocación, sino que se fueron también comprometiendo con mi vocación. Es en el recorrido del seminario donde yo llego a descubrir que realmente Dios me quería para algo especial, y era para esto. Siempre nuestras familias nos traían, pues, en fin, fruta, galletas, ¿no? Entonces había un compañero nuestro que le habían traído fruta, y curiosamente a ninguno de los demás nos lo habían traído, no nos habían traído nada, ¿no? Entonces este compañero, normalmente cuando uno le traían cosas así tenía que dejarlas en una cafetería para poder compartirla a todos, pero este amigo se la guardó en su cuarto. Entonces nosotros veíamos que él se llevaba a su cuarto la fruta, y nosotros fuimos y lo perseguimos hasta su cuarto, y entramos en su cuarto y comenzamos a comer la fruta que le habían enviado a él. Éramos como 3 personas. Entonces, la cuestión es que el cuarto de este compañero quedaba pegado a una mampara que divide unos pasillos del seminario. Esa mampara nunca se abría. Bueno, ahora ya no existe la mampara, pero nunca se abría esa mampara. Es más, nadie pasaba por ahí. Pero justo ese día, a esa hora y en ese momento, abrió esa mampara el rector del seminario. Entonces escuchó que nosotros nos reíamos, comíamos la fruta, y él tocó la puerta. Entonces abrió la puerta, obviamente, el dueño del cuarto, y claro, cuando vio al rector parado ahí se quedó petrificado. Entonces había un compañero que estaba pues detrás de la puerta y no lo había visto, y le dijo, como no sabía que era el rector, agarró y le dijo, pero pasa pues hoy, le dijo así. Y en ese momento pasó. Obviamente el rector lo miró, y claro, él se quedó con la fruta en la boca, porque no pensaba que era el rector del seminario el que había tocado la puerta. Claro, una persona no ingresa al seminario formada del todo. Y uno de los momentos más difíciles fue cuando, recuerdo, que entré en un momento de crisis y de dudas. Yo comencé a dudar si realmente Dios me llamaba para esto o no. Y en un determinado momento yo ya había
decidido yo, había decidido ya dejar el seminario y decir, bueno, hasta aquí nomás, ¿no? Pero llegado un momento dado, cuando bajo a la misa, el Evangelio, Jesús les había dado el discurso del pan de vida. Yo, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, yo en él, yo soy el pan de vida. Y cuando toda esa gente no llega a entender eso y se van, y están los apóstoles y Jesús les dice, ustedes también quieren dejarme. Y yo solamente escuché eso nada más. Yo de todo el Evangelio no escuchaba más porque yo decía, yo tenía en la mente de que yo tenía que retirarme. Pero cuando yo escuché eso, en ese momento me vino para mí un conflicto interno, ¿no? Yo decía, ¿qué estaba pasando en ese momento? Yo para esto no había hablado ni discernido la decisión con mi director espiritual. Es ahí donde se lo cuento, ahí donde me desahogo con el director espiritual, y ahí es donde redescubro que Dios me seguía llamando, ¿no? Era como una especie de decir, bueno, yo te necesito, pero si tú te quieres ir, tienes las puertas abiertas, pero que sepas que te necesito. El celibato sacerdotal le permite al sacerdote entregarse, pero entregarse con un corazón en el que solo habita. Y si solo habita Jesús en ese corazón, definitivamente el celibato va a ser como el medio necesario, inclusive, para poder amar a su pueblo, a su gente, y amar también, y amarse también a sí mismo, y también entrar en una sintonía con Dios. Si un sacerdote no llega a entender esto, no llega a entender que esto es por amor, entonces lo hará solo por deber. Y cuando las cosas se hacen solo por deber, se convierten en una carga. Y cuando las cosas se convierten en una carga, entonces, o una de dos, nos cansamos de cargar algo y lo dejamos a un costado y buscamos otras cosas más fáciles. Creo que esto es importante. Cuando ingresé al seminario, definitivamente conocí a varias figuras, pues, sacerdotales. La primera de ellas, de alguna manera ya la había reconocido, porque estudié en el colegio Externado Santo Toribio, y siempre en el colegio pues nos hablaban de la vida de Santo Toribio. Pero en el seminario comenzamos a profundizar mucho más en la vida de este santo. Cómo es que él llegaba a irse a los lugares más lejanos, cómo es que él llegaba a lugares prácticamente inaccesibles. Santo Toribio pasaba 4 horas de oración, aparte de la liturgia de las horas que rezaba y que nos toca rezar a todos los sacerdotes. Una de las cosas que me llegaron a contar a mí y que realmente me sorprendió muchísimo era que Santo Toribio, antes de venir a Perú, él decidió llevarse, llamémoslo así, latas grandes de aceite. Todo el mundo se preguntaba que de seguro Santo Toribio pues le gustaban las comidas fritas, ¿no? Pero no era así. Las latas de aceite eran para la lámpara del Santísimo que él tenía en la iglesia. Entonces, él trataba de mantener esa lámpara encendida, y se llega a saber que Santo Toribio no llegó a comer nada frito. Conocer a San Juan María Vianney fue para mí un despertar de todo lo que debería ser un sacerdote. En primer lugar, una de las cosas que más destaco de San Juan María Vianney es el don de Dios para poder confesar largas horas. Y no solo eso, sino el trato que tenía para cada penitente. Eso es importante porque cuando una persona va al confesionario no solo va con pecados, va con su vida. Y por lo tanto, el sacerdote no solamente perdona pecados, sino que a la vez restaura la vida de una persona para que a partir de ahí haya un cambio. Me llamó mucho la atención cómo es que un estudiante, dentro de las anécdotas que se cuenta de su vida, se sorprende del trato que le había brindado él, el cura de Ars, cuando se confesó. Y él pensó que el cura de Ars era de una familia adinerada, de una familia pues bien posicionada, con educación máxima, y el joven se extrañó cuando supo que el cura de Ars había sido de una familia sencilla, pobre, pero sí tenía mucho amor a Dios y mucho amor a los demás. Y es que a partir de ahí las personas van descubriendo que es Dios quien les trata, es Dios quien les
les da el perdón, es Dios quien les sana. Y yo creo que esa es la labor de un sacerdote,